Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. Espacio de publicidad. Mira tu alma con gafas Ozono. Nuestros amigos de La Robla los invita a comer gratis. Así es. Los lunes y martes de enero y febrero te llevas el 100% de tu consumición para volver otro lunes o martes hasta el 26 de febrero inclusive. Costa Rica 4001 en Palermo. Viamonte 1615 Tribunales. Podés seguir a La Robla en Twitter, @larobla, o en www.facebook.com/larobla.viamonte.palermo. Enrique Llamas de Madariaga y Denise Pesana conducen Coincidencias, un ciclo periodístico en su tercer año de vida, de lunes a viernes de 9 a 11, por www.arturocavallo.com.ar y por aire en triplex, por la M690 K24 en radio de Buenos Aires y AM550 CW1 Radio Colonia de Uruguay y FM 88.1 Radio Millennium de Punta del Este. Bloques de Coincidencia se emiten por Radio Miami Internacional en asociación con Radio Francia Internacional, sumado a Radio Nova Internacional. En la Comuna 9, cuando Matadero se convierte en Liniers, en la esquina de las avenidas Larrazábal y Emilio Castro, los esperan Lo de Cacho, Hugo y compañía. Restaurante, parrilla, cafetería y fiestas. Facebook, Lo de Cacho, Hugo y compañía. Larrazábal, Emilio Castro. Según el último censo nacional en la Argentina, confirmó que el 13% de la población tiene discapacidades y que aproximadamente el 90% están desocupados, revistiendo el carácter de carga familiar o carga pública. La Asociación Microemprendimientos Solidarios gratuitamente asesora, apoya y ayuda a la inclusión de empleados con discapacidades. 011-4723-0238, asociación ms@fibertel.com.ar, www.discapanch.com. Con su particular estilo, sacudón.com.ar, España como diario digital, dirigido por Julio Fernández Cortés y Jorge Silvestre. Sacudón.com.ar. Guarda, que salpica. Revista Topía circula por los kioscos desde hace 21 años. Revista Topía. Psicoanálisis, sociedad y cultura. www.topia.com.ar. Tenemos mucho para decir en Revista Topía. En topia@topia.com.ar te leemos a vos. La esclerodermia se hace evidente mucho antes. Si advertís en tus manos o pies dedos blancos o azules, estás a tiempo de informarte sobre una posible esclerodermia. Consulta a tu médico. Para más información, entra a www.esclerodermia.org.ar. Todos nuestros programas se emiten por Radio Miami Internacional en su 10º aniversario, asociado a Radio Francia Internacional, sumado a Radio Nova Internacional. Pasaron 100 años y vos sin conocer Oriente, provincia de Buenos Aires. No te pierdas un solo día más sin disfrutar del mar y las playas de Marisol, en Oriente, provincia de Buenos Aires. Desde ahí te trasladará Transporte Andrés, de Andrés Colonga.
te recibirá Selva Trujillo en el Hotel Nautilus, en Santa Fe, entre Brasil y Paraguay. 02983 49 39 36 y en el mar, el único parador, Quédate Piola, Vicente, de Héctor Jan Andrea. 02983 49 39 35 y Sol completarás el descubrimiento. Fin de espacio publicitario. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia, ahora AM690 K24 en radio. En la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Nos desvelan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios. Buenos días a todos los oyentes de Horizonte Sur, el que les habla Jorge Rulli. En este programa en el que estamos en el aire con este programa desde el año 2003, primero en Radio Nacional, luego mucho tiempo a la intemperie y ahora en la AM690. Me acompañan Bernardo Elfman en la producción y Maximiliano Mendoza, Ernesto García, en los comentarios, en las columnas, y en la producción general Arturo Cavallo. Bueno, como lo hacemos habitualmente, vamos a la editorial de este sábado de enero. Es inherente al progresismo la despreocupación por el entorno ecológico. Para Félix Guattari, tal como dice en su clásico libro Las tres ecologías, la falta de reconocimiento del entorno ecológico expresa una limitación de nuestra humanidad, una inmadurez o acaso un renunciamiento a reconocer como parte de nuestros crecimientos como seres humanos ese hábitat en el que vivimos. De tal manera muchos, con una pobre humanidad limitada en el puro tener o en el puro poseer, actúan y planifican tal que el ambiente fuese inagotable, como si la naturaleza pudiese recuperarse de todas las agresiones de manera indefinida, como si pudiese reponerse de todos los abusos que se llevan a cabo cada día, siempre, sin que siquiera nos preocupemos. No hay límites entonces para la explotación de los recursos, no hay agotamiento de los bienes naturales que puedan preocuparnos. Es decir, que en todas sus operaciones comerciales y en sus proyectos, para estos sectores progresistas, empresariales y tecnocráticos, lo ecológico no existe como preocupación ni como objeto de prevención. Sencillamente no lo ven, no lo tienen en cuenta. Simplemente es algo que está dado, que se sobreentiende que existe, que no se calcula ni se protege. Tan solo que últimamente, y sacando experiencias de tantos reclamos masivos de las poblaciones afectadas por sus horribles prácticas, suelen añadir a sus discursos que siempre nos prometen la felicidad de consumos o niveles de vida superiores alguna frase puramente formal que expresa preocupaciones sobre los probables impactos sobre el entorno y la promesa de que las consecuencias sobre el medio ambiente serán minimizadas. No solo son expresiones insinceras a las que obligan los usos correctos, sino que en realidad el concepto de impacto es en sí mismo engañoso e hipócrita, ya que da la sensación sobre el oyente despistado de referir a una situación inevitable, algo que hubiese sido imposible prever o siquiera considerar por quienes llevaron la obra adelante. Por eso insistimos en considerar las consecuencias, no los impactos, dado que estamos convencidos que todos los efectos producidos pueden ser calculados perfectamente, dado el alto desarrollo de tecnologías de evaluación existentes.
Por supuesto que para calcularlo debería haber algún interés o preocupación en considerar hacerlo. Cuando uno conversa del tema con los técnicos y profesionales de las empresas y corporaciones, también con los funcionarios progresistas a cargo de estos proyectos, profesionales y funcionarios formados las más de las veces en universidades paradójicamente pagadas por el pueblo, acostumbran reconocer que no existen las tecnologías sin riesgos, ni daños sobre el entorno, y que sencillamente es necesario, frente a estos costos ambientales, tener en cuenta las ventajas de disponer de ellas, de las tecnologías, en especial cuando un ambiente impoluto ya no existe. Verdad de perogrullo, esto del ambiente impoluto que ya no existe, que parecería eximirlos de la responsabilidad de continuar dañándolo de manera creciente y por lo demás despreocupada e irresponsablemente. En realidad, la justificación nos recuerda a los llamados daños colaterales de las guerras modernas, guerras mal llamadas quirúrgicas por su imaginaria precisión en los ataques, o acaso las consecuencias del llamado fuego amigo, que puede ser de interés funcionarial el explicarlo de esa manera. Por supuesto, podría serlo por parte de las víctimas, a las que poco podría interesar que el fuego que las liquida sea amigo, poco amigo o enemigo. Los argumentos de los psicópatas a cargo del poder político suelen repetirse, de manera casi monótona. Recuerdo en la localidad en que vivo, cuando en los años 90, el intendente del PJ, entonces menemista, ahora por supuesto kirchnerista, permitió que se asentara en medio de fábricas de hielos un incinerador de residuos tóxicos. El horno pirolítico, tal como se lo denominaba de manera eufemística, parecía principalmente destinado a quemar las pinturas excedentes de la fábrica de automotores de Macri padre, método sin duda más económico para él que modificar las tecnologías y usar en sus empresas pinturas no contaminantes. Más económico para Franco, no por supuesto para innumerables potenciales víctimas que tuvieron la desgracia de estar cerca del incinerador de Marras. Ante el reclamo de los vecinos, el intendente respondía como un consumado sofista: ¿acaso a ustedes no les gusta tener un auto? ¿Por qué no quieren hacerse responsables de cómo se resuelve el tema de las pinturas sobrantes? Evidentemente el hombre apelaba al espíritu patriótico y de sacrificio de cada uno. Siendo poseedor de un automóvil, era necesario aportar, con el propio cáncer de cada quien, con las enfermedades respiratorias de los niños, a la suprema necesidad que nos convocaba sacrificarnos por el resto de los poseedores de automóviles. Algo que siempre me ha sumido en hondas y penosas reflexiones es observar cómo los mismos que durante años hicieran una cruzada a nombre de los derechos humanos, los que impulsaron las campañas contra el terrorismo de Estado, algunos de ellos familiares inclusive de los desaparecidos, pueden permanecer indiferentes cuando no ser ahora como funcionarios directamente corresponsables de millares y millares de muertes provocadas por las consecuencias de sus políticas. Es aterrador haber observado en muchos de esos sectores y durante años la mayor indiferencia ante tantos niños nacidos deformes como consecuencia de las prácticas agrícolas o industriales que muchos de ellos respaldaban como parte del apoyo entusiasta a los planes del gobierno progresista. Existen barrios construidos por las madres de Plaza de Mayo en el Chaco y en cercanías de Sojales, donde las crónicas periodísticas reconocen como evidente lo que tantas veces denunciamos, que en cada una de esas casas hay al menos un niño nacido con discapacidad. Pensemos que esa situación se extiende a todo el país y que la Argentina, sin tener mayores desarrollos industriales que lo justifiquen, debe ser de los países con mayores índices de discapacidad y de problemas neurológicos originados en la fumigación con agrotóxicos, en la absoluta despreocupación política de los estados por la contaminación reinante, así como consecuencia de la ingesta de comida chatarra, comida con una enorme proporción de materias provenientes de sojas transgénicas. Durante años hemos denunciado las previsibles y cada vez más notorias consecuencias de la implantación en los años 90 del modelo de los agronegocios
y de una agricultura química de monocultivos transgénicos en reemplazo brusco de una sustentabilidad centenaria basada en la rotación de agricultura con ganadería. Como tantas otras profundas transformaciones habidas en los últimos años, fue imposible abrir algunos debates sobre el tema. Depositamos a pesar de ello esperanzas en cada uno de los candidatos electos que se sucedieron desde aquellos años, pero más allá de sus promesas generalizadas o de sus desconocimientos sobre el tema, una vez en los cargos de gobierno no hicieron sino tomar como propio el discurso de la sojización y de la biotecnología como si fuesen parlamentos propios del poder que los esperaban, ya redactados en sus podios y escritorios de diputados y de altos funcionarios. Los efectos de aquellas políticas no se hicieron esperar. Hoy la Argentina es un país fuertemente dependiente de sus cosechas de soja y de maíz transgénico. Esto significa que no solamente dependemos de los rindes y de las cosechas que exportamos, sino que también debemos estar pendientes cada año de los precios que se establecen para las commodities en el mercado de Chicago, situaciones que escapan absolutamente a la voluntad de los productores y del gobierno. Esta disposición de abastecer los mercados globales y aceptar de manera obediente y servicial las nuevas reglas de la globalización, establecida como un destino argentino a lo largo de los últimos años, ha facilitado en la dirigencia política un creciente y obsceno maridaje con los grandes pools sojeros, con los exportadores, con los grupos financieros y con los organismos internacionales que proyectan sobre el planeta las políticas de los mercados. En ese sentido suele resultarnos dificultoso saber quiénes toman ciertas decisiones, a quiénes responden ciertos funcionarios elegidos para ocupar importantes cargos de gobierno y dónde se deciden algunas políticas. Y todo ello más allá de los simulacros habituales con que el progresismo suele ocupar la atención de los argentinos, así como las confrontaciones permanentes son parte del juego y que se imaginan como verdaderos distractivos para enmascarar la realidad última de la subyacente situación de colonialidad y que tenemos que aprender a saber dejar de lado como maraña de una o de esa realidad virtual que nos oculta la verdadera realidad. Todo lo anterior viene a cuento porque me parece que tanto para el camporismo como para las diversas tendencias que se definen como peronistas y seguramente también para el grueso de la funcional oposición política, el maridaje que viene de los años 90 es como un tobogán del que resulta difícil, si no imposible, bajarse aunque lo quieran. En esta situación ocurre que los psicópatas insaciables que gobiernan el mundo, preocupados por la crisis energética global que no es más que la consecuencia de un consumo desenfrenado, están dispuestos a poner en marcha planes extremos que les aseguren nuevas provisiones de gas y de petróleo, aunque con ello arriesguen la continuidad de la vida de millones de seres humanos. Sus representantes y gerentes locales, a los cuales una parte importante de la población argentina vota cada 4 años y confunde con su propio gobierno, también en este caso han seguido rápida las directivas recibidas en las últimas visitas a los centros de poder, donde la Presidente se entrevistó con David Rockefeller, George Soros, Susan Siegel y Eduardo Elstein del Consejo Judío Mundial. Los nuevos modelos de explotación, depredación, se llaman fracking o fractura hidráulica, y ya el gobierno argentino ha firmado convenios entre YPF y la empresa Chevron, la ex Standard Oil, para realizar fracking en varias zonas de la provincia de Neuquén, y se amenaza con repetir estos convenios sobre la provincia de Entre Ríos. Veamos qué dice Wikipedia acerca de fracking. La fracturación hidráulica o fractura hidráulica, conocida en inglés como fracking, es una técnica para posibilitar la extracción de gas y petróleo del subsuelo. El procedimiento consiste en la inyección a presión de un material en el terreno con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo
y favoreciendo así su salida hacia el exterior. Habitualmente el material inyectado es agua con arena y productos químicos. Se estima que esta técnica está presente en aproximadamente el 60% de los pozos de extracción actualmente en uso. Debido al aumento del precio de los combustibles fósiles, que ha hecho económicamente rentable estos métodos, se está popularizando su empleo en estos últimos años, especialmente en los Estados Unidos. Existe una gran controversia sobre el peligro medioambiental derivado de esta técnica, pues además de un enorme consumo de agua, es habitual que junto con la arena se incluyan multitud de compuestos químicos cuya finalidad es favorecer la fisuración o incluso la disuasión de la roca, y que podrían contaminar tanto el terreno como los acuíferos subterráneos. Hasta allí Wikipedia. Digamos ahora que lo que se nos propone es un horror. Un horror peor tal vez que la sojización y que la megaminería. Un horror que amenaza con devastar la provincia de Neuquén y que en este caso, que se lleve a cabo en Entre Ríos, podría llegar a contaminar todo el acuífero guaraní, que es una de las más importantes reservas de aguas limpias del planeta y que deberían heredar las próximas generaciones. Una vez producida la fractura con explosivos e inyectándose enormes cantidades de agua acompañada por ingentes cantidades de tóxicos, tanto el gas mezclado en los esquistos como estos venenos liberados contaminan inevitablemente toda el agua subterránea de zonas muy amplias, brotando en la superficie tanto a través de innumerables resquicios. En los mayores de ellos es recogido mediante bombas por las empresas, como en los lechos de los ríos o en las canillas de las casas de quienes habitan cerca. Basta comprobar las múltiples y crecientes denuncias norteamericanas y canadienses de ciudadanos que pueden encender sus grifos de agua como sopletes y que testimonian la muerte de sus ganados y hasta de la fauna silvestre para saber del futuro que nos aguarda por este camino. Una vez más afirmamos que el camino de la modernidad tardía y periférica que nos ofrece el progresismo es un camino sin retorno, un simple camino de ida. Tomemos conciencia que las diversas alternativas políticas que se nos ofrecen en la actualidad son de discursos funcionales a las nuevas dependencias. Necesitamos escapar de esta encerrona de relatos y de puestas en escena que han olvidado la necesidad de recuperar la nación, generar un proyecto de país y procurar la felicidad del pueblo argentino.
Horizonte Sur, sábados a la hora 9 por AM 690 K24 en radio, FM Frecuencia 94.1 de Alberti, provincia de Buenos Aires. Sábados a la hora 12 por FM del Sur, 103.7 de Verónica, partido de Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 13 por FM Cristal, 100.9 de Rauch, provincia de Buenos Aires. Domingos a la hora 18 por FM 90.7 de la República de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires. Jueves a la hora 12 por FM 107.9 en el Valle de Tras la Sierra, Córdoba. Se escucha también por www.arturocavallo.com.ar, www.pararelmundo.com, sitio web del GRR, www.gr.org.ar. Número de teléfono para dejar mensajes: 4682-4371. Bueno, regresamos a Horizonte. Recordamos a nuestros oyentes, los teléfonos de la radio son el 4642-5533, 4642-5315. Este programa después puede escucharse en las páginas del Grupo de Reflexión Rural y en la página de nuestro productor general, Arturo Cavallo, que son www.gr.org.ar, arturocavallo.com.ar y en vivo en este momento en www.am690.com.ar. Acabamos de escuchar un tango llamado Fuera de Serie del compositor argentino Saúl Cosentino. ¿Cómo le va, Jorge Rulli? Bien. Bien. Me quedé pensando en eso de ser fuera de serie, ¿no? ¿No seremos fuera de serie nosotros? Yo creo que estamos todos seriados, en realidad. Y nosotros estamos fuera de serie. ¿Vamos directamente a nuestros debates o vamos a hacer un corte primero? Vamos ser? A los anuncios. Vea, hace ya 40 años en mi carta a los pueblos del mundo recomendé cuidar con uñas y dientes nuestros recursos naturales. Anticipé que cada gramo de materia prima que nos dejáramos arrebatar equivaldría a kilos de alimento que dejamos de producir. Y no me equivoqué. Hoy resulta que tenemos un país colonizado por monopolios internacionales, junto a una clase dirigente gerencial más preocupada en hacer negocios que en promover la felicidad del pueblo. Horizonte Sur, sábados 9 de la mañana, AM 690, K24 en radio. Déjenme mandarle un fraternal saludo a Jorge Rulli y a la muchachada de Horizonte Sur. Bueno, hay muchas noticias, en particular las que solemos difundir habitualmente en Horizonte Sur tienen que ver con el agronegocio. Una de ellas tiene que ver con la nave insignia del agronegocio en América Latina y en el mundo, que es Monsanto. Y acá traje algunas de las repercusiones que han tenido lugar en relación al reporte de las utilidades de esta empresa en América Latina. Monsanto, una de las mayores empresas productoras de semillas y biotecnología en el mundo, anunció el martes pasado que sus beneficios casi se triplicaron en el primer trimestre fiscal debido a que las ventas en América Latina de su maíz genéticamente modificado y de la soja transgénica se han visto incrementadas. Por eso la empresa dijo que ganará más aún este año, lo que hizo subir aún sus acciones en un 4%
antes de la apertura de los mercados. Las ventas de la empresa crecieron un 21% en relación al año inmediato anterior, reportando 2.900 millones de dólares en el primer trimestre, y en este caso los resultados de Monsanto superaron con facilidad los pronósticos de los analistas, que preveían un ingreso menor a los 2.600 millones de dólares. Por supuesto, Argentina y Brasil son las que lideran estos indicadores. Estos acuerdos con Monsanto también. Y en el segundo semestre fiscal, que no suele ser muy beneficioso para la empresa, según reporta este cable, aún a pesar de los pronósticos también para el segundo semestre, Monsanto incrementó un 27%, por un valor de 1.100 millones de dólares, la aprobación de, digamos, la tributación de regalías por sus eventos transgénicos aprobados tanto en Brasil como en Argentina. Esto más fuera de la producción. Para el año 2013, la empresa pronostica beneficios de aproximadamente 4.400 millones de dólares, contando a partir del primer semestre. Así que, bueno. Sí, Monsanto, una empresa emblemática, ¿no? Siempre lo hemos dicho, emblemática de lo peor de todas las corporaciones transnacionales. Si hay una que expresa en sí el mal, es justamente Monsanto, ¿no? Y en este momento hay movidas juveniles contra Monsanto que nos parecen auspiciosas, pero que me parece que renguean de la comprensión cabal del fenómeno de Monsanto. Monsanto no es una empresa más. El problema de la Argentina con Monsanto no es que se está instalando en Córdoba, sino que todo el modelo fue inspirado por Monsanto. Y yo diría, en buena medida, este modelo de progresismo al que ha adherido muchísima gente que era de la izquierda y que ahora son funcionarios, este modelo de saber combinar las viejas izquierdas de los años 70 con el interés corporativo, me parece que es un privilegio de la empresa Monsanto, ¿no? que cerró filas con Cuba durante el bloqueo y que facilitó la capacitación de miles de científicos cubanos en Europa, contrariando las propias leyes de los Estados Unidos, ¿no? Y realizando acuerdos y quizá importantes para Cuba en ese momento, pero no beneficiosos para el resto del mundo, por supuesto. Y desde entonces Monsanto ha sabido dialogar como otras empresas, quizá como ninguna empresa, ha sabido dialogar políticamente con los descendientes o con los hijos de aquellas generaciones que fueron revolucionarias en los años 70, y muchísimos de los cuales hoy están en diferentes puestos de gobierno a lo largo del continente. O sea que Monsanto yo lo veo como uno de los inspiradores de esto que llamamos una modernidad tardía y periférica. Y en este sentido siempre destacamos que lo que está instalando en Córdoba, esa gran inversión que nos anunció Cristina, de 1.500 millones de dólares, no es para la soja, sino para el maíz. Es como que Monsanto va marcando una línea, ¿no? En este momento, sobre las tierras agotadas de la Argentina por la soja, el maíz se nos vende como una promesa, ya que entrega barbecho, ¿no? Que entrega a la tierra restos de las plantas que siempre son positivos, más allá de que sean transgénicos. Y también el combustible, el biocombustible que se hace con maíz, ¿no? Da la impresión que Monsanto va anticipando las movidas políticas de algunos de nuestros gobiernos, ¿no? Esta es la idea. Me parece interesante comentar esto respecto de las utilidades de Monsanto en un contexto de supuesta crisis global. Claro, de supuesta crisis global para nosotros, claro. Así es. No para Monsanto, claro. No para Monsanto. Repetimos, ¿cuál es el porcentaje que ha ganado? Que era bastante impresionante, ¿no? Bueno, pero son cifras que... Repito, en el primer trimestre de 2012 las utilidades alcanzaron 2.900 millones de dólares solo en Latinoamérica. Solo en Latinoamérica. Así es. En nuestra pobre Latinoamérica. Que lo cual representa un 21% con respecto al trimestre inmediato anterior. Estamos hablando de 2011.
Bueno, esto evidentemente es fuerte, ¿no? Hay una progresiva consolidación de la tasa de ganancia de Monsanto, si uno se remite a los informes anuales de sus ganancias, sí, ¿no? De sus utilidades. Por otro lado, en Estados Unidos, pequeños productores demandaron a Monsanto por las patentes en sus transgénicos. Esto es importante comentar y tenerlo en cuenta, porque esto es lo que puede llegar a pasar aquí, ya que repetimos, el año pasado, cuando se aprueba la soja RR2 Pro de Monsanto, denominada Intacta RR2 Pro, que incorpora, además de mayor resistencia al glifosato, repelencia a los lepidópteros, a los insectos, tanto Cristina Fernández de Kirchner en el Consejo de las Américas en Nueva York, como acá el ministro de Agricultura, remarcaron y ratificaron que Argentina va a respetar las patentes sobre las futuras creaciones fitogenéticas de Monsanto. Lo que pasa, Maximiliano, que digamos, el grueso de las negociaciones con las empresas semilleras, como en este caso Monsanto, se realizan a partir de los grandes pools de siembra, no tanto el pequeño productor. Por lo tanto, una de las cosas que en el GRR hemos dado, por supuesto, es que si el gobierno lo anuncia de esa manera, es porque ya es política de los pools de siembra, y estamos hablando sobre todo de Grobocopatel, de Elstein, de otros grandes pools sojeros, que son los que concentran la mayor cantidad de territorio. Estamos ciertos que debe haber ya un acuerdo de los pools con Monsanto, que el Estado no hace más que, como diríamos, legalizar. Sí, no, pero en Estados Unidos lo que sucede, y de esto da cuenta la nota, tiene que ver con que pequeños productores, que son aquellos que no cerraron acuerdos contractuales con Monsanto, recordemos que en Estados Unidos se firman contratos anuales que se renuevan año a año con Monsanto por el uso de su tecnología. Sí, sí. Bueno, cuando hay un pequeño productor que tiene un campo que él supuestamente le compró la semilla a alguien, y por esas casualidades se le filtra una semilla transgénica de lo que sea, maíz, soja, etcétera, Monsanto, mediante la realización de un test, lo puede llegar a enjuiciar, porque está utilizando ilegalmente su tecnología. No, sin duda que ese es un futuro probable. Claro, bueno, esto es lo que... El tema de los contratos, hace años que en la Argentina se hacen, aunque no sean legales. Es difícil hablar de esto con los productores, porque están sometidos a diferentes presiones, ¿no? Justamente, de lo que da cuenta esta noticia es que los pequeños productores vieron a Monsanto atacarles eventualmente ante la justicia por la utilización de semillas genéticamente modificadas y patentadas que habrían contaminado sus cultivos, y como practican la agricultura sostenible, demandaron al gigante biotecnológico en un proceso preventivo para cubrirse. ¿Eso dónde? En Estados Unidos. Sí. La gran mayoría de cultivos de cereales genéticamente modificados en Estados Unidos son patentados, y los agricultores, como decíamos recién, deben suscribir un contrato con Monsanto para plantarlas. El contrato debe ser renovado cada año. En 2012, según el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, el 88% del maíz y el 93% de la soja plantados en los Estados Unidos estaban genéticamente modificados, y los demandantes temen que en caso de contaminación, Monsanto los denuncie a ellos por violación de las patentes, ya que los agricultores estarían utilizando, aunque sin quererlo, una semilla patentada. Recordemos que Monsanto ganó en primera instancia en Nueva York en febrero pasado un juicio, ya que la justicia consideró que ciertos aspectos de la demanda eran poco razonables por parte de un agricultor, pero sin embargo los agricultores apelaron en una audiencia que tuvo lugar el jueves pasado en Washington, y la Corte de Apelaciones, en la que unas decenas de los agricultores que presentaron esta demanda se reunieron para alertar sobre los peligros que pesan sobre sus explotaciones, y trataron de mostrar de que este fallo podría sentar un precedente muy peligroso para los futuros conflictos que se puedan abrir entre los pequeños productores y Monsanto. Con lo cual, de manera preventiva, están presentando esta demanda para que les den alguna solución, para que, digamos, si a alguien se le contamina el campo con una semilla genéticamente modificada, Monsanto no les venga a cobrar. Básicamente es eso. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder acá también? Sí.
Es terrible, es un horror realmente esto del patentamiento de semillas y de entregar la economía a una empresa, ¿no?, de la cual ignoramos totalmente sus fines, que no sean los de ganar más dinero a través de todo lo que hacen, ¿no? Uh-huh. De aumentar los réditos para los accionistas, que es Monsanto. Uh-huh. Lo terrible y lo más terrible en Argentina es que haya no una mera aceptación, sino un alborozo, uh-huh, ¿no?, un festejo de que la Argentina asuma estas dependencias y que ese festejo sea realizado por mucha gente que se supone que al menos en sus discursos se propone otra cosa, ¿no? Uh-huh. Este es un tema que a mí me preocupa mucho porque nosotros tenemos muchas páginas en internet. Tenemos, bueno, Volver a la Tierra, tenemos la página del GRR, que es www.grr.org.ar, pero también tenemos el portal de noticias Para el Mundo, paraelmundo.com, y tenemos una cantidad de páginas en Facebook. Hay una página de la campaña contra los pinos y en la historia de árboles para papel en zonas de praderas en la Mesopotamia y fundamentalmente en la provincia de Corrientes. También tenemos un Facebook de Volver a la Tierra para compartir experiencias de tipo neorurales, de construcciones alternativas. Justamente hoy estábamos colocando una fantástica una estufa rusa que nos mandara Andrés Dimón, que vamos a tratar de sacar en la próxima hora de Horizonte Sur, desde Neuquén. Bueno, y también tenemos el Facebook de Amigos del GRR, amigos del Grupo de Reflexión Rural en Facebook, que tiene constantes debates, suelen ser muy interesantes, y últimamente se está dando mucho caso de gente que escribe o que nos llama por teléfonos expresándonos su admiración y que comparten muchas de las cosas que decimos y que además a través de las cosas que decimos tanto en el programa de radio como en las páginas y en Facebook, ellos se educan políticamente en el sentido que se van informando de lo que ocurre con las semillas, de lo que ocurre con las patentes, de lo que ocurre con políticas de las corporaciones transnacionales, con todo este gran tema de la modernidad, de las propuestas de China, en fin, todos estos conceptos que nosotros manejamos acerca de la necesidad de ser anticapitalistas, pero también cuestionar las lógicas de la colonialidad y ser capaces de generar algo diferente a la modernidad tardía que ellos nos proponen. Bueno, todo esto es un complejo de pensamientos que al Grupo de Reflexión Rural les llevó muchos años generar y darle una coherencia, y ahora nos encontramos con muchos jóvenes que dicen que comparten todo esto, pero que no ven alternativas y que prefieren que en el gobierno esté Cristina a que esté Lilita o a que esté Wiener o Alfonsín. Bueno, estas encerronas del pensamiento y a la vez callejones de la cobardía civil, yo diría, que a veces no nos dejan saber bien cuando estamos en lo correcto, ¿no? Y qué es lo que tendríamos que hacer frente a todo esto, ¿no? A propósito de lo que nos contaba Maximiliano de Monsanto, ¿no? Cómo transmitir esto, sobre todo a una generación más joven, y cómo darle una expresión política a esto, ¿no? A propósito de la modernidad, aquí nos escribe Mario de Mercedes, en realidad no nos escribe, sino que acaban de dejar un mensaje, que pregunta si siempre la culpa del antiecologismo la tiene el progresismo y quién es verdaderamente ecologista. ¿Quién es verdaderamente ecologista? Claro, ¿me permitís? Sí, claro, por supuesto. A ver, lo que tratamos de hacer humildemente de este espacio es poner en crisis los paradigmas y las narrativas de la modernidad. Uh-huh. Retomemos en un sentido filosófico esto que estamos diciendo. Sí. El pensamiento moderno, racional y occidental nace
en Europa, después del Renacimiento, tiene su cenit político de la expresión de la Revolución Francesa, y todo se monta a partir de una concepción del mundo en la cual el hombre es un ente abstraído de la naturaleza, y justo a partir de allí donde nacen las grandes disciplinas científicas, muchas de las cuales se basaban en la conocida matriz de que el hombre tiene que aprender a dominar la técnica para dominar la naturaleza. Si bien el pensamiento político racional que se expresó en el iluminismo tenía este afán de la emancipación social, y de ahí el progreso social y todo lo que conocemos como progresismo en América Latina, entronca directamente con esa tradición de pensamiento. Sin duda. Ahora, lo que estamos diciendo desde acá es que la razón occidental ya no tiene el afán de emancipar socialmente a los pueblos. La razón occidental, la razón instrumental, hoy está al servicio del capital en aras de incrementar su tasa de ganancia. Y por eso la biotecnología, por eso las grandes disciplinas técnicas para asistir al capitalismo y a las empresas, para generar esquemas de producción inteligentes, diseñados por el hombre, en la cual este paradigma ha llegado a su máxima expresión. Digamos, hoy la racionalidad expresada en el pensamiento científico, en el paradigma científico técnico, en la cual la reproducción material tiene que ser asistida necesariamente por el cálculo, por la medición, por la previsibilidad, etcétera, todos, digamos, formas y técnicas que asisten al capital. Ya lo social hoy es prescindible. Ya, si por ejemplo el marxismo planteaba a principios del siglo que el gran mal era la explotación, hoy es mucho peor que eso, posiblemente porque ya hay pueblos que son directamente prescindibles, hay territorios prescindibles, hay países prescindibles, hay vidas prescindibles. Ya no les importa dar. Y en América Latina esto se expresa a través de la desterritorialización, la desposesión, la descampesinización. Digamos, hay un sinfín de motivos para cuestionar este pensamiento. Cuando aludimos al progresismo, aludimos a un paradigma que comparten los progresistas, que vendrán del marxismo o vendrán de la socialdemocracia, los liberales y hasta la gente que se identifica con las viejas derechas, que comparten este esquema de desarrollo, de reproducción material, claro, donde los científicos tienen un papel preponderante. Esto, si lo escuchás a Cristina o lo escuchás a Gustavo Groboco-Patel, lo repiten hasta el cansancio. Y seguramente Macri también. Pero por supuesto. Claro. A ver, hasta Macri se ha declarado progresista. Sin hablar de Lilita, claro, por supuesto, claro. Entonces, esto es lo que estamos poniendo en debate. ¿Cuántas veces he visto que... Me acuerdo cuando Lilita era realmente candidata, casi puesta a presidenta, no me acuerdo, ya estaba en el pico, en el de su mayor apoyo. Esto es lo que ponemos en debate cuando hablamos de la modernidad. Sí. Y el abismo abierto entre el ser humano y la naturaleza, donde ya no hay una relación constitutiva, sino una relación sujeto-objeto de la cual uno de los dos tiene que sobrevivir. A esto nos ha llevado el pensamiento occidental. Yo creo que nuestras generaciones, sobre todo si se consideran de izquierda y si provienen de una matriz revolucionaria, también, con todo respeto, tendrían que ser capaces de reflexionar, por ejemplo, sobre los últimos párrafos de la carta a sus hijos. O sea, y entender... Claro, que el pensamiento cambió, que el mundo cambió. El que se quede con la carta del Che sin ser capaz de verla con ternura como un error de su época, es un incapaz y se convierte en un reaccionario, ¿sí? Porque el objetivo no puede ser dominar y controlar la naturaleza. Oye, eso es un arcaísmo, no es un dislate, me parece. Más allá de que nos preguntemos quién es el verdadero ecologista, parece que eso es un dislate, no importa en la boca de quien esté. Lo fundamental de esto también tiene que ver con, digamos, la ilusión del iluminismo, en tanto lo material tiene una reproducción infinita. Se creyó que la humanidad, a través de la ayuda de la razón, entiéndase ciencia y técnica, podía llegar a un nivel de desarrollo material infinito. Es una pregunta elemental. ¿Puede llegar a un desarrollo infinito material con recursos finitos? Claro. Bueno,
el progresismo expresa eso, expresa una concepción del mundo, de la historia y de lo material en términos infinitos. La historia es progresión, pero la historia tiene un determinismo. Yo quería recomendar este libro de las 3 ecologías de Guattari, que es un hombre de la izquierda italiana, porque realmente él es muy certero en describir que hay una renuncia al desarrollo de la propia humanidad. El ser humano, él dice, hay 3 ecologías, y una incluye el planeta en el que vivís, y esa es tu humanidad. Y si renuncias a preocuparte por el planeta, estás renunciando a un modo de ser humano, estás renunciando a ciertos escalones de tu humanidad, ¿no? Entonces sos más precario, que es lo que pasa hoy con la dirigencia política argentina. Desde un punto de los seres humanos son muy precarios. Si el tipo no le interesa dónde echa su basura, es un pobre ser humano, no está desarrollado, no tiene conciencia, su espiritualidad es muy pobre, ¿se entiende? Porque, o sea, hay un egoísmo nato, hay una limitación en tus sueños, en tu conciencia, que te permite tirar la botella por la ventanilla del ómnibus o tirar tu bolsa de basura, entregársela al recolector y desinteresarte de saber qué pasa con eso que vos usaste. Y esto indica de que no has podido crecer como ser humano para alcanzar las dimensiones necesarias, eso es todo. Y es... Otra cosa que yo recomendaría leer, uno es el clásico Dialéctica del Iluminismo, de Adorno y Horkheimer, donde se establece una crítica a la racionalidad instrumental, insisto, la razón como técnica del dominio de la naturaleza. Y por último, como para mostrar de que inclusive en el progresismo esto se ha puesto en debate, el manifiesto ecosocialista. Ah, sí, por supuesto. Que lo hizo Michael Lowy junto a Joel Cobell, donde hablan, ponen, por supuesto, cuestionan de manera brutal a la idea de progreso. Y dicen que lo peor que le ha pasado a las izquierdas y al movimiento obrero en general es haber creído en la idea de progreso. Así es. Bueno, estamos terminando esta primera. Yo quisiera celebrar que este programa Horizonte Sur sigue siendo una interacción, un ida y vuelta con los oyentes. Y particularmente le quiero agradecer al oyente que el sábado anterior nos recomendó una película que se llama Gasland, o sea, El País del Gas. Es una película, yo la vi en esta semana, es la que motivó el editorial que yo leí en el día de hoy. Le agradezco muchísimo a este compañero. Realmente es una película, Gasland, una filmada por un descendiente de hippies norteamericanos que ve amenazado su casa y su chacra y sale a recorrer Estados Unidos y se encuentra con un paisaje pavoroso de víctimas del fracking. Es una película que realmente vale la pena ver, una película muy buena, muy profunda, muy conmovedora, que nosotros desde Horizonte Sur recomendamos a todos nuestros oyentes. Y con esto terminamos. Y seguimos en la otra hora, por supuesto, sobre todo en las radios que nos replican, quizá nos estamos despidiendo, pero para otros no. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690, K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Quienes se desarrollan en la vida a través del teatro y el espectáculo en Más Teatro, Más Espectáculos, con Doris del Valle y Arturo Cavallo. Domingos a las 13 por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta. Comunicate con nosotros, mandanos un mail a radioam690@yahoo.com.ar, radioam690@yahoo.com.ar. Svegliati ancora, Madonna Fiorentina. Las mañanas del domingo en AM690 son veramente al uso nostro. De 9 a 13 llega Antonio Chiato para compartir Ricordi d'Italia, un magazine de noticias, música e información para la gran comunidad ítalo-argentina en nuestro país. Recuerde, domingos y está de fiesta por AM690 K24 en radio, una radio como a vos te gusta.
Lava Autos Sistema 3, el gigante de Mataderos. Bragado y Pilar en Mataderos. Desde cualquier lugar del mundo, escuchanos por www.am690.com.ar www.am690.com.ar Argentina y el mundo. La naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037 57 420 931 037 57 421 931 o en nuestra web www.terraiguazú.com. Los jueves a las 20 tenés toda la música de la nueva generación del tango y algo más en Recalada. Artistas en vivo, entrevistas, algunas reflexiones y toda la agenda cultural en Recalada, con la conducción de Viviana Escarlaza y Hernán Yelapi por AM690 K24 Radio, una radio como a vos te gusta. Nuevos números telefónicos para comunicarte con AM690 K24 en radio. 4642-5533 y 4642-5315. 4642-5533 y 4642-5315. Nuevos medios de comunicación de K24 en radio, AM690, una radio como a vos te gusta. Tiempo suplementario, el mejor resumen del fútbol del fin de semana en tiempo suplementario. Recuerdo, información más importante del mundo del deporte en tiempo suplementario. Con la conducción de Fernando Lazala y Héctor Caruso por K24 Radio AM690, una radio como a vos te gusta. No dejes que te cobren de más. Si necesitas un herrero, vení a Larrazábal, esquina Schmidel, o llama 4644-6730. Trabajos de primera calidad y garantizados. 4644-6730. Orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Addio bei giorni passati, mia piccola amica ti devo lasciare. Todos los domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Una realización de Antonio Faná Producciones. La voz de Estela Montes y la conducción de Tony Pescara. Domingos de 8 a 9, Melodías Italianas. Por K24 Radio AM690. Una radio como a vos te gusta. Ricordi quelle sere che ti stringeva sul cuore. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite AM690 K24 Radio. Una radio como a vos te gusta. Los invitamos a compartir Horizonte Sur en su nueva frecuencia. Ahora hay 190 K24 en radio. En la mañana de los sábados, con la conducción de Jorge Eduardo Rulli y la participación del grupo de Reflexión Rural. Horizonte Sur en 690 los invita a una mirada desde la ecología sobre la política, el peronismo y los nuevos colonialismos, los modelos de las nuevas dependencias que nos colonizan, la soja, la megaminería, los agronegocios y la producción de biocombustibles. Velan las amenazas a nuestra soberanía y a nuestros patrimonios.
Bueno, seguimos en Horizonte Sur, seguimos en la AM 690, los teléfonos son 4642-5533, 4642-5315, quien les habla Jorge Rulli, estamos en el estudio con Maximiliano Mendoza y estamos con Ernesto García. Bueno, las últimas preguntas del término fueron de algunos oyentes que nos preguntaban dónde ver el documental Gasland, el país del gas. Bueno, lo pueden ver en YouTube, lo ponen en el buscador Gasland en YouTube y van a encontrarlo allí. También hay varias películas que en inglés sería Agua de Fuego, Burning Water, algo así. Burning Water. No tienen subtítulos. Agua que quema sería. Agua que quema, sí, agua que quema. No tienen subtítulos en español y son de origen canadiense. Son anteriores a Gasland, son similares y expresan la tragedia terrible que ocurrió en la provincia de Alberta, Canadá, donde se pusieron en práctica estos métodos y que es una provincia que tenía muy poca población y que ya en términos literales no existe más. ¿Qué es lo que nos puede ocurrir? Así podemos estar hablando dentro de 10 años de la provincia de Neuquén. Alberta en Canadá no existe más, gracias al fracking. A propósito de esto que comentás respecto de las películas, el 28 de diciembre pasado se estrenó en Nueva York y Los Ángeles la película Promised Land, que sería Tierra Prometida, con un actor conocido, Matt Damon, que también trata de esta cuestión, ¿no? El fracking en los Estados Unidos. Según acá lo que estamos leyendo, esta película apunta a llevar al gran público un tema que en los Estados Unidos hizo punta y cuyas empresas buscan ahora exportar a varios países del mundo, incluida la Argentina. La extracción, repetimos, de shale oil y shale petróleo y gas no convencional, gas de esquisto o pizarra, que es la roca sedimentaria, creo que es una de las más antiguas, y de la cual se obtiene genéricamente lo que se conoce como hidrocarburos no convencionales a partir de la fractura, ¿no? Bueno, otra película más que va a dar cuenta de esta realidad en los países del norte, donde, recordemos, en particular de los Estados Unidos, hay varios estados que ya lo han prohibido. Está prohibido también después de grandes luchas, y en otros países de Europa también, pero bueno, aquí parece ser que a nadie le importó. Es un tema, como yo decía hoy, nuestra dirigencia de manera servil y obediente entra en un tema que en el mundo es objeto de una enorme discusión. Para nosotros estamos adentrándonos en este tema y este espacio de hoy de Horizonte Sur es un espacio en el cual vamos a tratar de hablar con gente que va a sufrir esto directamente en la provincia de Neuquén. Pero en definitiva, para el imaginario de los oyentes, yo diría que es como provocar un terremoto subterráneo, ¿no? Se provoca un estallido a 1,5 kilómetros de profundidad, y sobre una horizontal bastante extensa de varios kilómetros, un verdadero estallido, una conmoción que rompe la roca y a la vez una inyección masiva de químicos y de ácidos que destruyen la roca y que provocan entonces un resquebrajamiento y que el gas sale. El gas no sale por un agujero, sale por millones de agujeros, sale por donde puede. Y donde puede ser el lecho de un río. Esto significa que toda la fauna ictícola de ese río muere, por supuesto. Y esa fractura puede ser también la que lleva al agua de la canilla de nuestra casa. Entonces acercamos un fósforo y el agua se enciende. ¿Comprende? Esto es lo pavoroso de que está ocurriendo en Estados Unidos, en Canadá y en otros lugares, y no es solamente la canilla de mi casa, es la canilla también de la casa de un vecino que está a 4 kilómetros. ¿Se entiende? Esto es pavoroso. Ahora, si tomamos este agua, nos enfermamos y morimos, que es lo que le pasa a los animales, lo que pasa con la fauna y lo que pasa con el ganado también, que los ganados se enferman y mueren, porque la empresa lo que hace es, en todo caso, ponerle un filtro a la familia que protesta, pero no
un filtro a cada vaca. Con lo cual no va quedando nada. Y con los años, o con el tiempo, van muriendo también los árboles y las plantas, y todo queda como Alberta. El futuro será Alberta. Tenemos con nosotros, en línea telefónica, a Andrés Dimitriou, profesor del Comahue, viejo compañero del grupo de reflexión rural, y entiendo que neorural. ¿Estás ahí, Andrés? Tal cual. ¿Sos neorural o no? Sí, sí, ¿no? Sí. Eso, no de fin de semana, ¿no? Exactamente. Así no es, de fin de semana, muy no. bien, muy bien. Bueno. No, y estamos atendiendo justamente una emergencia hídrica. En este momento estoy en una chácara que está... A ver, repetinos. Estoy atendiendo una emergencia hídrica que nos toca en una chácara que está sobre el río Limay. Perdón, sobre el río Neuquén, estoy pensando en términos de cuenca. Y ha caído a niveles impensables la napa freática, así que no se tiene registro. Ayer la sensación térmica en Neuquén era de 50 grados. 50 grados. Y bueno, realmente hay... Lo que pasa es que estamos pagando las consecuencias. Es muy loco hablar en términos genéricos, porque parecería que uno está exponiendo así visiones apocalípticas, y que bueno, eso es inapropiado para el verano, porque se supone que uno tendría que estar quemando grasas en las playas y hablar de cosas triviales, pero en realidad no podemos dejar de darnos cuenta de que desde hace bastante tiempo se está usando la atmósfera, la tierra, las cuencas, los mares, etcétera, como cloacas de un sistema que se considera a sí mismo cerrado. Entonces, por eso los economistas hablan de crecimiento. Entonces, ¿por qué? Porque no toman en consideración cosas que consideran externalidades. Entonces, el mar, la atmósfera eran tomadas todas como cosas naturalmente gratuitas. Así es. Si yo tiro chatarra al aire, eso es algo externo, eso que Dios se lo pague. Claro, que se haga cargo alguien. Alguien se haga cargo. Es como decir, bueno, yo tiro la cadena, ¿no? Es decir, empecemos por el lado que más molesta. Dale, Jorge, vos y yo somos bastante afectos a buscar el lado provocativo de los análisis. Empecemos por lo que ocurre cuando con el sistema cloacal. Sí. El sistema cloacal es un invento que nosotros conocemos, es un invento de no más de 200 años. Es el sistema sanitario. Pero el sistema sanitario que tenemos es imposible de ser aplicado para 7.000 millones de personas. Bueno, los primeros que llamaron la atención sobre esto, aparte de los pueblos que tienen letrinas afuera, que son letrinas básicamente secas, en las ciudades y en muchos lugares han sido posibles justamente porque sus habitantes tiran la cadena porque es fácil, y después eso va directamente a los... ¿Y qué me importa lo que pasa aguas abajo? Total, yo soy feliz. Así es como muchísimas ciudades lo único que hacen es tirar directamente los desechos cloacales al río. Bueno, después aparecieron advertencias de diferentes movimientos ecologistas que dijeron esto no va, y el último que está especializándose en eso, porque sabe que hay un gran negocio, es Bill Gates. No son flacos de permacultura de Córdoba que se están ocupando de esto, que también lo deben estar haciendo. No, es que está tratando de buscar la manera de patentar los baños ecológicos que no usan agua. ¿Y qué es lo que necesariamente...? Los administradores de las ciudades miran pasar la merda de un lado para otro y se hacen los sotas, es decir, concretamente hay una irresponsabilidad respecto al uso de las cosas, pero fundamentalmente a cómo se concibe la vida. Así es. Y ese soñar, esa ausencia de sueños, esa ausencia de la vida entendida como algo más complejo, hace imposible, por eso la frase apropiada es ojos que no ven, corazón que no siente, o al revés también, corazón que no siente, ojos que no ven. Es decir, hay una ausencia de sentimiento y hay un gran apego a la ilusión de la modernidad, de que todo va a ir bien, de que el crecimiento es la única forma de resolver los problemas. Viendo eso así,
¿por qué habría alguien de ocuparse de las consecuencias del fracking? Porque mientras se sostiene en las ciudades y en otros lugares de fracking y de cualquier otra cosa, nosotros tenemos el fracking, digamos, está siendo visualizado en Entre Ríos, en el norte de Uruguay, en Paraguay y por supuesto acá en una cuenca que no es una localidad Vaca Muerta, sino que la llamada cuenca de Vaca Muerta agarra la mitad de la provincia de Río Negro y casi todo Neuquén. O sea, Río Negro, para los escuchas que no están acostumbrados, es casi tan grande como Italia, ¿sí? O sea, estamos hablando de espacios gigantes y con empresas que tienen vínculos políticos, financieros, de hace mucho tiempo. Es decir, si uno piensa que uno de los principales impulsores del fracking en Estados Unidos fue Dick Cheney, el vicepresidente de George Bush. Así es. A través de Halliburton. Es decir, una enormidad de intereses en seguir esta parodia de crecimiento, este simulacro de crecimiento que significa destrozar en un lugar para luego llenar vitrinas. Pero ese proceso de llenar vitrinas y considerar eso crecimiento está llegando obviamente al límite visible, porque antes se podía ocultar, porque uno podía vivir en Londres y ocultar las consecuencias en África. Hoy ya no va más, entonces están las consecuencias en la atmósfera, en el agua, en los mares, y nos llenan ahora de películas, y los mismos que contaminaron el mundo nos empiezan a hablar ellos a nosotros de cambio climático. Y es lo que debemos rechazar, es decir, debemos rechazar de plano a todos los parlanchines y charlatanes de las ONGs y de los gobiernos y de las famosas cumbres, autodenominadas cumbres, y empezar a hacer nuestras propias cumbres vecinales y nacionales y rechazar de plano toda esa retórica pseudoambientalista o ambientalista justamente, porque considerar el ambiente algo externo. Andrés, ¿te acuerdas la película del vicepresidente de los Estados Unidos sobre el cambio climático? Claro. Gore. Al Gore. Claro. Bueno, una película que tuvo un gran éxito en la Argentina, todo en funcionarios y en dirigentes políticos que descubrieron el tema a través de Al Gore. Yo supe de un secretario de Agricultura que le regaló ejemplares a todos sus funcionarios. Claro. Parece que años de lucha ambiental en la Argentina no le habían hecho mella, pero de pronto el discurso progresista de Al Gore respecto al cambio climático, donde terminaba sugiriendo que cambiáramos las lamparitas al estilo Greenpeace, le pareció muy importante, ¿no? Pero bueno, esa es la dirigencia Y que tenemos. también recuerdo que le hicimos una carta abierta que redactamos en Gualeguaychú, el grupo de Reflexión Rural, hicimos una carta abierta a Al Gore denunciando justamente que mientras hacía esto tenía reuniones auspiciadas por las grandes asociaciones empresarias de agronegocios que si ven finalizado el petróleo buscan alternativas del negocio. No les interesa el petróleo o el gas, les interesa el dinero. El petróleo, el gas, la minería, los autitos de plástico para los nenes son solamente excusas para obtener dinero. En realidad la lucha del capital es por dinero, no por la vida. Entonces hay que entender que sus objetivos es obtener dinero, punto. Ahora, algunos se especializan a una cosa y otros en otra, pero su finalidad, de lo que hablan todo el tiempo, es de dinero. Y entonces Al Gore con nosotros están buscando alternativas que son básicamente cuando estaban el esquisto y el shale gas y todo lo demás no estaba tan visible, partían de la idea que había que hacer la economía verde. La llamaban verde porque hacían plantaciones, que llaman bosques, pero no son bosques, son desiertos verdes. Entonces intentaban hacer grandes plantaciones de monocultivos. Claro, entonces hacer con justamente agrocombustibles, ¿no? Bueno, así estamos. Sí, mira, las preocupaciones que nosotros teníamos en este sábado, por una parte, es el fracking mismo y las consecuencias pavorosas para un territorio mucho más extenso de lo que la gente puede considerar o de lo que nosotros podríamos considerar, teniendo en cuenta, por ejemplo, la megaminería. Claro. Aquí se trata de territorios, esto por una parte, pavoroso, ¿no?
Y lo otro que nos preocupa es que vos mencionaste el caso tanto en Uruguay como en Paraguay, en la Argentina, quizá en Brasil, de cómo nuestras dirigencias progresistas acceden con tanta naturalidad y hasta entusiasmo a estas nuevas experimentaciones o a estos nuevos sistemas que ponen en riesgo absolutamente a las poblaciones y a los territorios. Estos dos aspectos que a veces no tenemos respuestas ante los oyentes. La receta que promovía, no sé si es personal o es un invento, reinvento, lo que fuera, de Jacobo Timerman cuando se le preguntaba cómo explicaba el éxito editorial del diario La Opinión, y decía: en lo cultural somos de izquierda, en lo político somos de centro, y en lo económico somos de derecha o conservadores o lo que fuera. Es decir, eso también las universidades están organizadas así. Vos te vas a los congresos académicos acerca de la cultura y de las cosas, y se habla de todo, se cita, vos podés citar a quien quieras, total a quien jode, porque efectivamente la vida está organizada en segmentos en los cuales se lleva por vía muerta a quienes podrían llegar a molestar, y efectivamente no cruzan los territorios. Entonces la academia difícilmente cruce el territorio hacia la política, porque prefieren no extenderla, o en todo caso se ubican en lo que yo llamaría extremo centro, es decir, tratan de compatibilizar con todos, etcétera. Y en aquellas facultades que se dedican justamente a las ciencias duras, a la economía, que ha sido transformada en una ciencia dura cuando no lo es, ni debería serlo, pero también otras, cuando vos les proponés que publiquen uno de sus famosos papers, en la parte concerniente a la cuestión social, no podrían ser ni siquiera publicados en la revista Villiquen, porque no pasan de grado, digamos, ¿no? Entonces, esa división de tareas hace que la mente esté organizada en funcionarios como debido, que se dedica justamente a estos mega negocios como el IRSA, la minería, el petróleo, etcétera, etcétera, ahora secundado por Kicillof y otros, y por el otro lado una política de centro internacional, que algunos llaman de izquierda, progresista, que no sé lo que fuera, y después la cultural y la de los derechos humanos, que es una cantidad de cosas cotidianas donde uno no podría estar en desacuerdo tal vez en alguna de las cuestiones. Pero la unión, trabajar holísticamente, integradamente en una política, por eso no se puede hablar de política agraria, porque la obsesión del productor es el rinde. Él rinde, y nada más, a cualquier costo, y nada más. Y ahorita tenemos a los agricultores que se les está por evaporar el agua, porque el fracking lo que necesita es muchísimo agua. Y si están solamente el convenio Chevron con YPF está hablando de 100 pozos en la zona de Vaca Muerta, esto significa que la cuenca esta en la que estamos, que es la cuenca interior más grande de la Argentina, se va a quedar sin agua. Entonces estamos hablando de una zona de sacrificio. Entonces yo no quiero hablar de petróleo. ¿Pero por qué quiero hablar de petróleo? Porque eventualmente prefiero no tener petróleo, porque la matriz no es cómo se mueve el Titanic, sino que yo estoy cuestionando al Titanic. Entonces el problema es que mucha gente dice: sí, discutamos la matriz energética, porque ¿cuál es el problema? Discuten cómo movilizar al Titanic, y yo estoy discutiendo si el Titanic debe existir como proyecto de navegación. No me estoy oponiendo a la navegación, me estoy oponiendo a un proyecto que es absolutamente que anula las posibilidades humanas y nos hace depender de megaestructuras. Entonces vos podés poner dentro del Titanic pequeños boliches de yoga, de pilates, de lo que vos quieras, incluso hasta de espacios, claro, podés hacer claro, podés poner kioscos también. Kioscos, la cámpora, movimiento de Evita. Podés tener persecuciones policiales filmadas en vivo, en directo, todo eso para diversión de la primera clase. Claro. ¿No? Y hablar de inseguridad dentro del Titanic, pero en realidad el problema es el conjunto que lo contiene, ¿no? Muy bueno. Andrés, ¿cómo se está viviendo en estas zonas, tanto en Río Negro como en Neuquén? El tema comienza a difundirse. ¿Qué pasa con películas como Gasland? ¿Se empiezan a conocer? Bueno, hay una cada vez más grande, incluso los diarios regionales, por un lado,
admiten y festejan, como siempre, como hay una división de tareas, entonces uno va a hablar a una redacción de un diario y hay periodistas y redactores que entienden esto y dan espacio a la advertencia. Y en otros segmentos, si vos te vas, hay como un festejo, hablan de se descubrió, ¿no? Las palabras bellas, ¿no? Descubrimiento, el crecimiento, la inversión, es decir, hay una cantidad de uso de palabras que son como maquillaje, ¿no? Son pinceladas que dan la impresión de que las cosas van bien. Entonces, digamos, en los medios es ambiguo, porque por otro lado se sienta el temblor y la posibilidad de que realmente nos quedemos sin agua en los ríos o con agua contaminada o que haya sismos. Y si estamos en además estamos en zona de represas, hablar de sismos no es un chiste. Claro, es muy peligroso. Es muy peligroso. Y en España acaban de presentar, no sé en qué región, evidencias de que han producido sismos de 3,7, en Inglaterra también. Como consecuencia del fracking. Como consecuencia del fracking, no es un sismo. Bueno, aquí, Andrés, opiniones autorizadas que nos llegan, dicen que en San Luis los Rodríguez A han dicho que no quieren fracking, porque están preservando su territorio. Bueno, yo me pregunto, ¿qué pasa con los APAC en Neuquén? No, digamos, yo al MPN se lo llama también, en vez de Movimiento Popular Neuquino, es el Movimiento Petrodependiente Neuquino, porque es una administración fría, que es un emirato esto, o sea, están todos festejando que se vean torres, grandes camiones, enormes equipos, que las ferreterías se transforman en industriales y un metro de cable te lo cobran como si fueras un petrolero, es decir, hay negocios inmobiliarios, entonces hay una enormidad, hay justamente un boom inmobiliario, es exactamente lo mismo que el boom inmobiliario alrededor de la ciudad de Neuquén, de Rosario, ¿no? Que uno podría llamarla Sojario, la ciudad de Sojario, es una buena idea, ¿no? Buena idea, sí, se la podríamos dar a Wiener, que también lo llaman Tiner, ¿sabías? Claro. Sí, porque disuelve todo, ¿eh? Y bueno, pero todo ese boom inmobiliario es además cogestionado con el Consejo Federal de Inversiones junto a instituciones como el Instituto de Gestión de Ciudades, que está auspiciado también por la Fundación Avina, y estos hablan de planes estratégicos y conducen las inversiones hacia los más lindos, las costaneras, los lagos, los ríos, etcétera, la cordillera, y entre todos hay un boom inmobiliario que mucha gente dice, mira qué bien se vive en la Argentina. Pero eso decía Bernardo Neustadt también. Claro, cuando vos tenías 30 millones en la Argentina de habitantes y 3 millones de habitantes le iba bien, vos sabés cuántos aeropuertos llenan 3 millones de habitantes, pero es el muchísimos, claro. De la población, no es la Argentina. Entonces uno puede decir, mirá cuánta gente esto o aquello, pero claro, es una proporción minúscula que está viajando, que hace cosas. Igual esa proporción minúscula puede ser una muchedumbre en Miami. Claro, pero por supuesto. Claro. Es decir, por eso la distorsión, si el tema es la distorsión mental, el no poder estimar en grandes rasgos, y lo micro a veces es muy importante, pero junto a lo macro, es decir, hay que poder enlazar las dimensiones. Entonces en Neuquén los gobernantes y los partidos, salvo así minúsculas reacciones de algunos partidos o minorías, está prácticamente anestesiada por el consumo. Mira vos, yo me acuerdo cuando volví a la Argentina, que fuimos a dar charlas en alguna época en Neuquén con Horacio González, con Alcira Argumedo. Mirá. Y era una provincia de las más organizadas, la cantidad de grupos existentes, quizá como una herencia del obispo de Nevares. Sí. Era formidable aparentemente la organización de Neuquén, pero eso, por lo que nos cuentas, ya no existe, así como... Sí, existe, sigue habiendo una riqueza, una variedad. Justamente estuve en Centenario acá, muy linda gente de diferentes grupos de base. Yo no podía creer que estábamos con 40 grados de temperatura, todavía a las 7, 8 de la noche, realmente... otro tema que me preocupa es decir el cambio climático acá y las grandes
digamos, tormentas de arena que tenemos, porque se levanta un polvo fuerte, y eso yo hace muchos años trabajo el tema de la erosión y esto no es casual. Bueno, en fin, pero es otro tema. Pero Centenario, pese a todo ese tipo de cosas, había una enormidad de en la plaza, ¿sí? Qué bueno. Tocando en el Bicentenario, tocando en Centenario concierto de rock contra la transnacional Monsanto y el uso de sus prácticas. O sea, sigue habiendo una herencia de movilización social. Sí, por supuesto suben, bajan, digamos, la organización social cuando no está institucionalizada es siempre inestable, inmadura, y por suerte es inmadura, porque justamente le permite la frescura de cuestionar las estructuras de poder sin caer en jerarquías que terminan anulándola porque hacen pactos después, ¿no? O sea, por eso hay tanto problema a veces con los partidos políticos. O sea, se los tiene en cuenta, pero en general el partido político forma parte de una organización del siglo pasado, de hace 200 años. Sí, obsoleta, ¿no? Bastante obsoleta, que está básicamente conformada o dirigida por lo que yo llamo los kiosqueros del 22. ¿Qué son los kiosqueros del 22? Y es el artículo 22 de la Constitución Nacional, que es el resultado del Código Napoleónico, donde dicen no los representantes, o sea, el pueblo no gobierna ni delibera, sino es a través de Zapac, de Sovich, de Sáiz. Sí. Hace poco nos lo recordó el diputado Kunkel. Claro. Que parece haber olvidado su propia historia, ¿no? Claro, dice, no, nos votaron, nosotros somos representantes, hacemos lo que queremos. Y esa licencia, que podría llegar a ser, uno puede tener representantes, pero abusar de eso lo transforma en un típico representante kiosquero del 22. Y lamentablemente la mayoría cree que tiene derecho a ser votado y después a hacer lo que quiere. Eso es poner en duda la base de toda la historia de la democracia representativa a límites impensables, porque además estamos hablando de estas dimensiones. Entonces, realmente son unos pichis que de golpe pasan a ser de contadores o médicos o qué sé yo qué, la mayoría de ellos son abogados y qué sé yo, y terminan siendo concejales o diputados, y después toman decisiones por sábana que hacen las generaciones y realmente no tienen la menor idea de lo que están votando. Pues vos le preguntás cuál es la objeción y no saben. Por eso cuando luchamos con el tema de la inversión china hablábamos de Lisandro Latorre y nos miraban extrañados. Decía, pero si Lisandro Latorre, si hubiéramos escuchado los argumentos de Lisandro Latorre en contra del pacto Roca-Runciman, en este momento estamos haciendo exactamente lo mismo pero con China. Claro, exactamente. O sea, esta cuestión. Entonces, si uno vuelve a la política provincial, la política está tomada por son seres anestesiados. Andrés, entonces lo que nosotros sentimos es que logramos derrumbar los acuerdos con China y ahora tanto Neuquén como Río Negro están expuestos a una amenaza similar o quizá peor, ¿no? Que es con Chevron y con el fracking. Sí, ¿posible esto? Y rápidamente hay inversiones inmobiliarias, por ejemplo, la empresa IRSA, que es, si vos ya conocés, es sí, una empresa que justamente ha hecho a través de ¿cómo se llamaba este otro grupo inversor en agronegocios? Ha hecho acuerdos con la Beida Huang, está haciendo un hipermercado justamente para captar la renta de los petroleros, porque son personas que ganan rápido mucho dinero y se financian y compran barrios privados, llenan la zona productiva de las chacras, está siendo sustituido por barrios privados con hasta 3 alambrados, con uno electrificado en el medio. Entonces, 3 alambrados. ¿Cómo? 3 alambrados. 3 alambrados. O sea, como capas de cebolla el barrio. El barrio tiene 3 alambrados, el del medio pero parece el muro de Berlín, es una cosa tremenda. O sea, 3 categorías de vecinos. Sí. Y eso, en esos triple alambrados, adentro se hacen unas casas tremendas y están todos esperando que vengan, los gerentes o empleados de las petroleras a comprar, a invertir allí, a poner, mientras dure el festival.
Y eso es exactamente igual en todas partes, no es que solamente en Neuquén, porque el boom inmobiliario normalmente inunda gran parte del país, porque hemos visto sojeros comprando en la Patagonia, en la cordillera, y salen a buscar con fajos de billete en el bolsillo. Entonces, por eso está relacionado todo eso. Entonces, por eso también tengo mis grandes diferencias con los culturalistas que hablan solamente sobre el aspecto cultural y sobre el malambo o lo que fuera, pero no conectan, no importa si es el malambo o no tengo preferencias en ese sentido sobre la música, pero sí sobre la inconsistencia de lo que es, ¿no? De una presunta cultura desconectada de esta realidad dolorosa. Sí, o que sustituye al país por símbolos. Ahí ¿no? está, eso sí. Y esa sustitución, mi país no es un paño celeste y blanco. El paño celeste primero puede representar a aquellos que lo defienden, si es que realmente lo hacen. Pero es como una el país una es su manera, gente, digamos, la de tierra, conectarse. sí, los paisajes, los bienes. Pero claro, es bueno recordarlo esto, ¿no? Claro, el país no es la escarapela. Vos podés escupir una escarapela en cada palabra que decís, pero eso no te transforma en defensor de los intereses de tu país. Eso no. Así que tenemos mucho así. Hay bueno, Andrés, vayamos pensando cómo impulsar estas campañas de concientización sobre esta enorme amenaza que tenemos, que es el fracking, en un momento ya yo creo que de final de un gobierno que me temo pueda ser reemplazado por variantes más frescas, más jóvenes quizá, y más vigorosas, pero que expresen exactamente lo mismo. Me parece que estamos en un momento de coyuntura justamente en que están abriéndose posibilidades de que los actores se cambien, pero el escenario no, ¿verdad? Claro, que por eso pienso más, sea fracking, minería, agronegocios y transformación de grandes superficies en plantaciones de árboles o de otros monocultivos, o los ensayos acá de Apresid, en cosas que se llaman Patagonia Sustentable, en Arroyitos, Menillosa, o otros alrededor del lago Marimenuco, etcétera, son todos intentos de hacer más de lo mismo, y la verdad poco me preocupa si lo hace Wiener o Cristina. Claro, sí, a eso vamos. Quien fuera, es decir, esto no es que uno está tirándole dardos a este gobierno no, porque además estamos hablando de la institucionalización de un poder que garantiza los grandes negocios. O sea, nosotros discutimos figuras, que en este caso quizá no sea Wiener, sino más a Scioli, pero en realidad el proyecto de país no cambia, ¿no? Claro, lo siguen manejando las mismas además, corporaciones. se ha transformado la política en los políticos. Andrés, se nos termina la tarjeta, no se nos termina la tarjeta. Claro. Bueno, te agradecemos muchísimo esta participación en el programa en Horizonte Sur. Volveremos a llamarte, Andrés. Bueno. Que sigas bien. Y bueno, y contá con todo el respaldo que podamos darte en este sentido. Vayamos pensando qué hacer para estas enormes nuevas amenazas. Bien, así es. Con serenidad, así fundamentalmente. Un abrazo. Chao, hasta pronto. Hasta pronto. Espacio de publicidad. Nuestros amigos de La Robla los invita a comer gratis. Así es. Los lunes y martes de enero y febrero te llevas el 100% de tu consumición para volver otro lunes o martes hasta el 26 de febrero inclusive. Costa Rica 4001 en Palermo. Viamonte 1615 en Tribunales. Podés seguir a La Robla en Twitter, @larobla, o en www.facebook.com/larobla.viamonte.palermo. Soy Arturo Cavallo y para tomar contacto con Coincidencias, el programa de Llamas de Madariaga, Denise Pesana, 011-4682-4371. Nosotros te leemos a vos en arturocavallo@hotmail.com. Y este programa también se escucha
por www.arturocavallo.com.ar. BAC, Soluciones Informáticas, proveedor integral de tecnología IT, librería comercial, papelería e insumos de computación. BAC brinda un servicio distinto a las empresas, con cotizaciones rápidas, excelentes precios y plazos que se ajustan a cada necesidad. Lo invitamos a que visite nuestra página www.bacsoluciones.com.ar o nos llame al 4644 808. BAC, Soluciones Informáticas. El semanario La Verdad del 9 de julio, provincia de Buenos Aires, refleja la vida de casi 50.000 ciudadanos que la habitan. Está en los kioscos de los 12 partidos. La Verdad del 9 de julio, dirigido por Omar Bello. Todos nuestros programas se emiten por Radio Miami Internacional en su 10º aniversario, asociado a Radio Francia Internacional, sumado a Radio Nova Internacional. El guerrero de la periferia, el libro que narra la biografía de Jorge Rulli, la vida de uno de los hombres más destacados y aguerridos del peronismo. La historia de un hombre que desvió las furias del poder militar y oligárquico en una época turbulenta de la Argentina, cuando los dilemas políticos se dirimían con el fuego de las armas. El guerrero de la periferia, la vida de Jorge Rulli, contada por Juan Mendoza en todas las librerías. Si desea compartir los de teatro con Doris del Valle, contáctese vía mail a dorisdelvalle@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. Bueno, estamos en el aire nuevamente con Horizonte Sur, continuamos. A los oyentes que han llamado, Alberto, le digo que me voy a comunicar con él luego por correo electrónico. Y llamó Josefina Marino, que es una vieja, queridísima amiga, antigua amiga de Horizonte Sur, amada amiga. Josefina, te mandamos un gran abrazo, muchísimos besos. Lamentablemente no está Wanda aquí para saludarte, está en casa. Josefina Marino, siempre te recordamos, lamentamos que no hubiera sabido que estábamos aquí en la 690. Pero a partir de ahora vamos a estar vinculados y esperamos tener tus palabras, tu aliento y tu amor en cada uno de los programas. Gracias, Josefina, por seguirnos. Bueno, estaban hablando hace unos minutos atrás con Andrés Dimitri acerca de las imposiciones del imperialismo chino, el nuevo imperialismo chino, y hacer esto a modo de comentario nada más, muy brevemente, antes de darle paso a Ernesto. Argentina y Chile ayer suscribieron el acuerdo a través del cual se va a construir el túnel binacional de Agua Negra. Esto se construirá a la altura de San Juan y constituirá un paso importante para el mercado del Pacífico, es decir, para la demanda del mercado chino. Ayer el ministro de Planificación de la Argentina, Julio De Vido, firmó un acuerdo para la construcción del túnel binacional Agua Negra con el viceministro de Obras Públicas chileno, Lucas Palacios, y el gobernador de San Juan, José Luis Gioja. Recordemos que este proyecto se enmarca dentro de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, más conocida como IRSA, que no es la empresa de Elstein, sino es un acuerdo de obras públicas de interconexión portuaria que prevé autopistas, ferrovías, hidrovías, etcétera, 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 para asegurar que
los costos del transporte para la exportación de fundamentalmente de las materias primas, que es lo que produce América Latina en general, pueda salir con mayor celeridad y con mayor abaratamiento de costos hacia las zonas portuarias. Esto, si uno ingresa a la página web de IRSA, puede ver que en el eje Mercosur-Chile, en el grupo Coquimbo, región Centro Argentina y Paysandú, el objetivo es hacer un corredor central que contaría con un paso alternativo hacia Los Libertadores, una zona económica y social con la provincia argentina de San Juan, que bueno, configuraría un ente binacional para la gestión y la administración de este puente, y que por supuesto ya algunos empresarios se han ofrecido muy interesados, entre ellos Eduardo Ornequian, de quien recordamos había manifestado hace algunos años atrás que uno de sus sueños era construir una conexión interportuaria entre Argentina, particularmente Buenos Aires y Chile, y es justamente por eso que el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, intentó más de una vez tratar de que la Corporación América, que preside Eduardo Ornequian, se haga cargo de este proyecto. Por supuesto que la finalidad de esta salida al Pacífico del túnel de Agua Negra tiene que ver con el abaratamiento de los costos para la exportación de la soja transgénica, de los minerales que salen de la cordillera y de los commodities en general. Ayer en la conferencia de prensa se pudo ver a Julio De Vido hablando maravillas del proyecto Pascualama, el primer proyecto binacional de explotación de minería a cielo abierto que va a explotar Barrick Gold a partir del año 2014. Por supuesto, esto va a significar un salto de calidad en términos de exportación, en términos de infraestructura, según la visión, por supuesto, de los empresarios que comparten los funcionarios. Así que esto como un dato más acerca de cómo la Argentina se está orientando cada vez más hacia las relaciones de intercambio que repiten los viejos esquemas de lo que alguna vez Argentina tuvo con Gran Bretaña. Bueno, hoy lo va a tener, ya lo tiene con China. Por último, y antes de cerrar, mi parte por lo menos, tiene que ver con un asesinato, un nuevo muerto, que bueno, parece ser, tiene todas las características de un asesinato más, de un niño de nombre Juan Daniel Asijac, de 16 años, sobrino del líder Félix Díaz, que falleció en circunstancias aparentemente tenía un golpe en la cabeza que aparentemente habría sido propinado con un fierro oxidado, según en palabras de la madre. Lo encontraron tirado en la ruta, al lado de su moto, con un golpe en la cabeza que no fue producto de un accidente, según lo que cuenta la madre, lo cual, por supuesto, genera más sospechas porque esto se suma a la muerte, mejor dicho, al asesinato de dos integrantes de la comunidad que fallecieron a fines del año pasado, Celestina Jara y su nieta, Natalia Lila, también de la comunidad, que fueron atropelladas, también otra muerte que se intentó hacer pasar por accidente, por un gendarme. Es bastante preocupante la situación de la comunidad en Formosa y bueno, seguiremos ampliando más información respecto de lo que suceda la semana que viene. Ernesto. Buen día a los oyentes, buen día compañeros. Bueno, el tema que abordó Rulli, que aborda Maxi, hacen que cueste hablar de historia política, económica argentina, pero hace falta saber que esto que comentaban los compañeros reconoce un pasado. El pasado tiene 200 años. Acá, como diría la presidenta de la Nación, el bicentenario no se puede celebrar. El bicentenario no se puede celebrar porque empezó mal parido. El bicentenario
tanto de 1810 como de 1816, tuvo características funestas. Esto no quiere decir que la política independiente de los patriotas esté cuestionada. Lo que sí está cuestionado es la política económica de la ceguera de los patriotas, tipo Bernardino Rivadavia, tipo Manuel Belgrano, este último con sinceridad trayendo la idea de que hay que implantar una monarquía en lugar de una república, y mandando al destierro patriotas que querían una república y no una monarquía. Afortunadamente, existían patriotas que no se enceguecían con la estupidez europea, o que en todo caso decían: la estupidez de los europeos que quede en Europa, pero no en Sudamérica. Patriotas eran Estanislao López, Juan Bautista Bustos, y eso que tenían posiciones a veces no solidarias con otros patriotas. Patriotas eran Peñalosa, que tuvo su periodo antirrocista. Patriotas eran José Gervasio Artigas. Había varios patriotas que no se enceguecían con la estupidez europea de que la libertad de comercio era la panacea universal. Los europeos, que mi calificación de estúpidos tiene límite, eran estúpidos por la corta o la larga, iban a terminar padeciendo lo que hoy están padeciendo. Bueno, nosotros lo padecimos antes. En 1809 el virrey Cisneros permite la apertura del mercado para que vengan las producciones inglesas a destruir la producción industrial del virreinato del Río de la Plata, o del virreinato de Buenos Aires, como sería más correcto denominar. En 1809 se produce la apertura para fomentar la riqueza ganadera. Bueno, esta riqueza ganadera no se fomentó. En realidad lo que se hizo fue entregar materias primas para permitir la industria manufacturera inglesa. Recién en 1812 los exportadores argentinos reclaman por el cuatreraje que de paso contrabandeaba la venta de los animales hacia Europa, o de la carne, y esto recién los productores argentinos tratan de pararlo en el año 1815 con la creación de los saladeros. Con esto se traba la salida barata de la carne, y se les dificulta a los británicos el enriquecimiento que estaban obteniendo hasta ese momento. Inclusive los productores argentinos, entre los cuales estaba este señor Juan Manuel de Rosas, que a los 20 años se fue a trabajar solo porque ya no le servía estar en familia con el papá ni con la mamá, construyen una empresa de transporte a liberar del transporte británico a las exportaciones argentinas. Bueno, muy bien, este conflicto de abastecedores y saladeristas culmina con la gestión del muchacho Juan Martín de Pueyrredón, que termina cerrando los saladeros. Ahora viene el correlato con la política de Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón es un traidor a la patria, porque no solamente permitió la invasión portuguesa de la banda oriental, vulnerando el pacto firmado con San Martín de asistir a Artigas contra los portugueses, sino que además no suministra a San Martín lo que promete suministrar, que son armas, hombres y abastecimientos al ejército de los Andes. A Dios gracias, Pueyrredón cae, y con él cae todo el directorio, y con ellos accede el federalismo provinciano, a pesar de sus contradicciones, al gobierno de la patria. Quedan muy pocos segundos de programa, de manera tal que la próxima la seguimos. Lamento el mensaje revisor de la historia. Yo lamento más que Juan Martín de Pueyrredón tenga una estatua en el medio de la Plaza de Flores. Hasta la próxima, señores. Muchas gracias por la atención.
Bueno, gracias Ernesto, lo continúas la semana que viene, el tiempo es tirano en la radio lamentablemente, y bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo sábado en esto que es Horizonte Sur. En la operación técnica estuvo Marcelo Morales, quien les habla Maximiliano Mendoza en la coconducción con Jorge Rulli, en la producción periodística Bernardo Elfman y en la producción general Arturo Cavallo. Muchas gracias.